Ingresado a mesa de partes del Congreso una nueva moción de vacancia. Se especuló mucho en los últimos días si iban a alcanzar los votos o no, porque se tenía sobre todo los de UPP y los de Podemos, ¿no? Pero se ha sumado un contingente del Frente Amplio y un solitario voto del congresista Arapa de Acción Popular para dar 27 firmas. Como recordamos, el mínimo es de 26. La primera moción de vacancia que ha enfrentado Vizcarra, que se ingresó el 11 de septiembre, fue con 65 firmas. Como sabemos, pues se dio todo el debate y por supuesto se quedó bastante corto el resultado, pero ahora, bueno, iremos conociendo si es que esto forzosamente pasa de todas maneras a tener que discutirse con una defensa del propio presidente en el Pleno, ¿no? Entendemos que esto se procesa por el lado de Junta de Portavoces y demás. Ministro Carlos Lozada, gracias por estar con nosotros. De todas maneras, le voy a preguntar para empezar su impresión ante esta noticia. ¿Cómo la reciben en el gabinete? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. En primer lugar, agradecerte por la entrevista y en relación a tu consulta, manifestar que como gobierno nosotros respetamos los poderes del Estado, los respetamos. Sin embargo, como se ha podido notar, el presidente siempre ha manifestado, había una predisposición a poder colaborar, a poder, digamos, dar toda la información para que estos hechos sean investigados. Sin embargo, entiendo que una segunda moción de censura, o toda moción de censura, tiene que basarse en fundamentos firmes y objetivos, ¿no? Tiene que haber unas causales, digamos, hechos, digamos, que hayan sido debidamente validados. Sin embargo, el presidente está trabajando como todos los ministros. Nos encontramos viajando a diferentes regiones. Hoy el presidente ha estado en la región Loreto, acompañado de 2 ministros de Estado, la de Mides y Transportes. Igualmente, el resto de los ministros seguimos trabajando diariamente, cada uno en sus sectores. Bien, esto tendrá su trámite, pero le repito la pregunta que le hice a su colega de gabinete ayer, a Rocío Barrios, ministra de Turismo y Comercio Exterior. ¿Usted, en su calidad de ministro, se considera satisfecho con las explicaciones que ha dado el presidente en torno a estas investigaciones? Así nos encontramos satisfechos. El presidente siempre ha sido muy transparente en manifestar, digamos, los hechos. A la interna del Consejo de Ministros también el presidente ha dado las explicaciones, siempre en una forma transparente, y todo el gabinete ha manifestado su respaldo y seguimos, como lo manifesté, trabajando cada uno en los sectores en sus distintos temas de interés de la población. Bien, ministro, su sector es evidentemente importantísimo para la reactivación económica y también es una suerte de termómetro para ver cómo no se podría ir yendo. Hay un tema importante que vamos a pasar luego ya al tema inmobiliario como tal, pero la entrega de bonos de viviendas sociales, que entendemos se está apurando, ¿no?, para poder llegar a más beneficiarios, sobre todo pues en momentos como este. Cuéntenos cómo va este proceso, qué tanto está impactando y por supuesto si se espera un crecimiento, pues una aceleración de la vivienda social en circunstancias tan complejas como estas. Sí, Enrique, manifestarte que como parte de la estrategia de reactivación económica, de generación de puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de la población, nosotros como gobierno, hemos elaborado una cartera de proyectos, ¿no?, para ir a una reactivación económica. Como parte de este segundo paquete, hemos lanzado un segundo paquete de reactivación que lo hemos denominado Arranca Perú 2. Este segundo paquete es prácticamente netamente proyectos del sector de vivienda y saneamiento. Y lo que estamos apostando es justamente en la manera de reactivar la economía, es permitiendo que los proyectos, tanto de saneamiento así como la promoción de vivienda de interés social a nivel nacional, se vean incentivadas la demanda. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante como parte de la reactivación en poder promocionar la vivienda de interés social. Nos pusimos una meta muy alta de este año, al principio, de 80.000 viviendas promovidas este año. Prácticamente íbamos a tener el mismo nivel de colocación que hemos tenido en el año 2019, que fue un año histórico. A la fecha estamos prácticamente al 60% de colocaciones
hemos hecho un esfuerzo importante como Ejecutivo y como Ministerio para poder incentivar la demanda. Hemos modificado los reglamentos operativos, hemos dado facilidades a las familias, hemos incrementado el bono, el porcentaje del bono. Igualmente, ahora estamos trabajando en la oferta. Tengamos en cuenta que hay que tener un balance entre la oferta y la demanda. La demanda se ha mantenido, en las colocaciones, por ejemplo, comentarte, si bien es cierto, hubo una reducción significativa en el mes de abril y mayo, después ya en plena pandemia. A partir de junio, julio, hubo una reactivación como resultado de todas las medidas que hemos implementado. En el mes de septiembre hemos tenido un récord de colocaciones, en el caso, por ejemplo, del bono familiar habitacional, que es el bono de techo propio, de más de 7.100 bonos, ¿no?, que es un subsidio del Estado, que han sido colocados. Y esperamos en este mes de octubre romper el récord y llegar a cerca de 8.000. En tal sentido, por esa parte, la demanda está, digamos, consolidándose y ahora estamos viendo el tema también de la oferta. Bien, Arranca Perú efectivamente 2, ¿no? Involucra 332 proyectos por más de 2.000 millones, ¿no? Va a generar 250.000 puestos de trabajo, pero mi pregunta ahí es, ¿cómo la demanda se mantiene tan robusta en medio de una situación de pandemia cuando sabemos pues que se han perdido miles, probablemente incluso se habla de 1,5 millones de empleos formales para el caso de Lima? ¿Cómo se ha mantenido esta demanda en estas circunstancias? A ver, en el caso de las viviendas de interés social, tengamos en cuenta que los dos programas que tiene el Ministerio de Vivienda a través del Fondo Mi Vivienda son Techo Propio y el Nuevo Crédito en Mi Vivienda. Y en ambos programas están dirigidos a familias de escasos recursos como de ingresos medios. Estas familias, el perfil del cliente son familias o trabajadores que son generalmente independientes. En tal sentido, lo que hemos podido verificar a la fecha es que una vez que hemos entrado al tema de la pandemia al quincena de marzo, el nivel de morosidad no se ha visto incrementado. Hemos efectivamente a través del Fondo de Vivienda hemos hecho una estrategia para mantener el nivel de colocaciones. Hemos dado facilidades como lo manifesté. Por ejemplo, se ha permitido reprogramar por 3 meses los pagos. Y esto ha permitido que también se mantenga el nivel de morosidad en el orden del 4%, ¿no?, que es un promedio bastante aceptable en el medio financiero, pero también responde a que estas familias, si bien es cierto, han tenido probablemente, como todas las familias o los trabajadores, han sufrido realmente un impacto económico. Sin embargo, estos grupos familiares, lo primero que, digamos, con sus ingresos que pueden obtener de forma independiente, ellos lo primero que hacen a fin de mes es pagar su cuota de su bono del crédito, porque ellos ya están usufructuando la vivienda y eso se refleja en el nivel bajo de morosidad que se ha presentado en los últimos meses. Se valora evidentemente la propiedad, incluso en circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando. Dígame, ¿por qué se ha registrado que Arranca Perú 1 ha tenido una baja ejecución en su sector? Ya, te doy mi lectura. El Arranca Perú 1 fue una cartera de proyectos en la cual lamentablemente no fue acompañado de un esquema de adjudicación abreviado. Lo que hemos hecho en este Arranca 2, que son estos 332 proyectos, principalmente de saneamiento, para poder asegurar la ejecución del gasto de este año, hemos acompañado de un procedimiento de contratación, un procedimiento de selección abreviado de 12 días hábiles. Quiere decir que en 15 días calendarios ya es lo que demora un proceso de selección, cuando un procedimiento regular a través de la ley de contrataciones demora entre 4 o 5 meses. Entonces, lo que hemos hecho en el Arranca 2 es efectivamente transferir recursos a los gobiernos locales, porque la ejecución es a través de las municipalidades, pero también van acompañados de un procedimiento abreviado de adjudicación. De tal manera que a fines de noviembre, en 2 meses, octubre y noviembre, debemos tener ya adjudicados los proyectos y firmados los contratos. De tal manera que en el mes de diciembre estemos ya desembolsando los adelantos, que es lo que está programado este año. Distinto al Arranca 1, donde efectivamente, si bien es cierto, se hicieron la transferencia de recursos a las municipalidades, ellos han tenido que utilizar los procedimientos regulares de licitación, y eso ha generado justamente un retraso en el nivel de ejecución.
Cuénteme, para ir finalizando, ¿qué tan viable es este famoso crédito puente para las empresas inmobiliarias? ¿Qué se estaría persiguiendo? Y como pregunto, ¿qué tan factible podría ser? ¿Cómo podría contribuir a un sector que, como digo, es importante, pero claro, fácil no la está pasando? A ver, Enrique, en el tema de la oferta, porque estamos mirando ya la oferta, los promotores inmobiliarios, porque hemos tenido reuniones con ellos, hemos tenido con Capeco, con los promotores inmobiliarios, en la cual efectivamente aquí se presentan dos temas. Ya la demanda, ya prácticamente como lo manifesté, se está, digamos, sosteniendo, se mantiene a buen ritmo y está en crecimiento. Sin embargo, la oferta también hay que asegurar, porque tiene que haber un balance entre oferta y demanda. Y lo que hemos podido advertir son dos temas. Uno, de que como estos son programas para familias, como lo mencioné, de escasos recursos, entonces lo que se está presentando es que al momento de una familia, digamos, quiere acceder a un crédito hipotecario para poder acceder a la compra de una vivienda, cuando el momento que va a una entidad financiera para poder calificar a un crédito hipotecario, obviamente las entidades financieras han incrementado el riesgo. El riesgo por cuanto efectivamente, como tú lo manifestaste, justamente hay un riesgo de que pérdida de trabajo, reducción del sueldo. Entonces están, digamos, se ha incrementado el nivel de riesgo al momento de calificar a una familia, ¿no?, para poder acceder a un crédito. Entonces lo que hemos hecho es, justamente estamos trabajando un mecanismo, un programa, que es un programa de cobertura al riesgo crediticio. De tal manera de que digamos, este incremento que se ha generado en las entidades financieras del incremento del riesgo sea coberturado por el Fondo Mi Vivienda, por lo cual abriremos un fideicomiso, ¿no?, con una garantía, de tal manera de que ese riesgo que preocupa a la banca o a las entidades financieras sea coberturado por el fondo. Y esto va a permitir dos cosas: de que no se incremente la tasa de interés, porque cuando lo que está sucediendo es que los grupos familiares, porque las familias, digamos, el perfil de los clientes de estos dos programas que te comento, sobre todo el Fondo Mi Vivienda, estos perfiles antes del COVID, si bien calificaban, ahora en plena pandemia que nos encontramos ahora, ya no están calificando gran parte de este grupo familiar, justamente por el incremento del riesgo. Entonces lo que estamos haciendo es, obviamente, primero, coberturar ese riesgo, con eso aseguramos de que las tasas de interés no se incrementen, y segundo, es que permitir que este grupo de familias que antes sí podían calificar a un crédito, lo mantengan ese nivel de Puedan calificación. hacerlo. Es un programa de garantías, entonces, De básicamente. garantías. Y eso lo estamos trabajando a través del fondo. Y el otro tema, lo que tú manifestabas, efectivamente, la parte de cómo se mueve el tema, digamos, de los promotores inmobiliarios para poder construir un complejo habitacional, por ejemplo, es que ellos ponen un porcentaje de su capital, por lo menos el 20-25% del proyecto, es un capital propio. Luego ellos hacen la preventa, que es justamente la venta en planos. Más o menos ellos obtenían un 30% ya de la venta en planos, y con ese 50%, 25% de capital propio y 30% por venta en planos, ellos podían calificar a un financiamiento a una entidad bancaria. ¿Para qué? Para poder construir el inmueble. Y luego ya con el flujo de ventas sostenía ya la construcción de las obras. Perfecto. Sin embargo, lo que se está presentando es que la venta en planos ha caído. Ha caído la venta en planos, en lo que se llama la preventa, y justamente está retrasando la calificación del financiamiento de los bancos, y también está retrasando el inicio de la construcción de los complejos habitacionales. Y ahí es donde estamos entrando este crédito puente, ¿no? Lo que está hablando. Perfecto. Hacia un crédito puente que permita, digamos, que ese 30% que exigen, digamos, las entidades financieras para poder calificar un financiamiento al constructor, sea coberturado por lo menos el 20% por el Fondo Mi Vivienda, por lo cual eso es lo que estamos justamente evaluando. Sin embargo, todavía no hemos tomado una decisión por cuanto, dado que hay una reactivación de la demanda. Entonces se va a incrementar, digamos, la búsqueda o el interés por parte de los grupos familiares en poder adquirir una vivienda y calificar. Eso de repente ya el mercado mismo se está corrigiendo, y
la venta en planos, que es la preventa, de repente también se recupera. Ahí habría que establecer entonces la necesidad de una medida como esta. Gracias. Carlos Lozada, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vamos de frente rápidamente a enlazarnos con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, porque hoy la Comisión de Relaciones Exteriores mandó al archivo el acuerdo regional de Escazú, que se suponía pues iba a establecer una cierta jurisdicción internacional en materias ambientales. Hay quienes estaban, por supuesto, a favor, ambientalistas, ¿no? Grupos de ambientalistas, para empezar, que veían, y de hecho el Ministerio del Ambiente, y de hecho esto pasó por la evaluación de varios ministerios, si no estoy mal, Miguel Ángel, fueron 6, pero usted está entre quienes efectivamente se mostraron muy críticos con este acuerdo, que como señalo no ha sido ratificado. Su opinión al respecto, buenas noches. Enrique, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como muy bien has referido, el acuerdo de Escazú ha sido archivado. No es ninguna victoria ni para triunfalismos. Es la sensatez, a mi juicio, del Congreso para conservar impoluto la intangibilidad de la soberanía nacional. Fíjate, el acuerdo de Escazú siempre habló de acceso a la información y lo aplaudimos. Siempre habló de acceso a la justicia y también lo aplaudimos. Y también de acceso a una participación pública, que también lo aplaudimos, pero nunca se dijo el meollo del tema, que era un acceso a la participación pública en la toma de decisiones. Fíjate tú la gran diferencia cualitativa y de fondo. Comprenderás que un Estado, los que toman decisión se llaman gobernantes. Por eso es Estado. Estado, nación y territorio. Es la base de cualquier Estado. Todos no pueden tomar. Ya existía en el Perú, como sabes, y existe la ley de consulta previa. Todos son consultados. Pero a la hora de tomar decisiones, cuando todos se involucran en ella, Enrique, lo más probable es que no se pongan de acuerdo. El acuerdo de Escazú es muy categórico al decir que la negociación si no logra un cometido, entonces esto surtirá una resolución que debe ser en el marco de una corte, que es la Corte Internacional de Justicia o un arbitraje. Eso significaba que llevar un asunto del medio ambiente en el territorio peruano, estoy hablando del 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, Enrique, que cualquier cosa que vaya a suceder, una instancia supranacional planetaria con 15 magistrados extranjeros iban a decidir sobre el derecho nacional. Entonces, lo que estaba en juego era la soberanía del Perú, pero no como decían algunos, que nos iban a cortar territorio. Mentira. Lo que pasaba era que perdíamos capacidad, la capacidad soberana sobre nuestra política ambiental, como lo establece y lo consagran los artículos 66 al 69 de la Constitución Política. Leo rápidamente la definición de CEPAL, ¿no? Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, usted ha señalado esto, y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Ahí está para usted el principal escollo. Sin duda alguna, en el tema estricto sensu de decisión de todos. Es decir, Escazú, ¿dónde está lo relevante? En que la toma de decisiones es de todos, erga omnes, Enrique. Eso no puede darse. No hay antecedente, ni, mira tú, en el Acuerdo sobre el Cambio Climático de la ONU, que es planetario, ni en el Acuerdo de Aarhus de la Unión Europea, que es el que nace prácticamente el Acuerdo de Escazú, tampoco hay sobre toma de decisiones. Comprenderás que irrumpa dentro de un Estado
una ratio colectiva donde la toma de decisiones puede ser un extranjero, una entidad de otro estado, comprenderás que esa entidad, si tiene intereses, lo más probable es que le pida a otro estado que se constituya en parte y litigará con el Perú en el frente internacional, donde va a sobrevenir un fallo o sentencia. Esto tenemos que decirlo, pero no se ha querido profundizar. Se mira digamos, la corteza, que es el tema informativo, que es el acceso a la justicia, etcétera, cuando el meollo de los derechos humanos ambientales ya estaban en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora, donde existe el Pacto de San José. ¿Qué me dice del resto de países? Fue concebido, perdóname, Enrique, el Pacto de San José nunca fue concebido para asuntos de la costa o de la sierra, también de la selva, de todo el sistema que gobierna el suelo jus territoriales de un estado. ¿Qué me dice de los países que han firmado, como Argentina? Bueno, veo Bolivia, Brasil no ha ratificado, pero también lo ha firmado, Colombia. Estos son países que tampoco van a ratificar el acuerdo. México. Yo aspiro y espero que los países que solo han suscrito, como sabes, la suscripción no es relevante jurídicamente, es solo la aprobación por ratificación. Y hay estados que se endilgan y miran el proceso. Mira tú el caso de Chile, que ni siquiera lo ha suscrito, siendo el país donde se produjo todo el origen conceptual, como muy bien has dicho, en los tiempos de Bachelet. El gobierno de Piñera ha decidido no a Escazú porque se dieron cuenta, la alarma surgió cuando se puso en riesgo estrictamente la cuestión de la soberanía del Estado, que en el siglo XXI puede para algunos parecerle anticuado, es lo más importante, es la dignidad del Estado, como a la persona humana, es la soberanía para el Estado, Enrique. De manera que ahí está el tema central, a mi juicio. Los asuntos de derechos humanos deben circunscribirse en el campo de la Corte Interamericana. Fíjate, hace poco fallecieron otras 2 personas víctimas, los defensores ambientales, con el mayor respeto por los deudos de estas personas que lamentamos muchísimo esos asesinatos, pero no es una razón de fondo para que se apruebe Escazú como se estuvo argumentando últimamente. Aquí estamos viendo un modus operandi, un modus territoriale que tiene que ver con la salvaguarda de la propia identidad nacional. Y la identidad del Estado tiene relación directa con su propia seguridad nacional. Tú decías que fue aprobado por diversas entidades del Estado. Es verdad, ministerios, es cierto. Los que hemos trabajado, hemos estado muy vinculados al Estado, como sabes, conocemos que hay aprobaciones ministeriales, pero yo creo que debió haber una ratio más extensiva para que intervengan con opiniones fundadas instituciones tutelares del país, universidades, instituciones patrióticas, incluso otras instituciones de carácter ambiental. No todas están en esa misma línea, de manera que por no haberse hecho un tratado, a mi juicio, con el criterio extensivo, el Congreso en esta última parte, y debo de rescatar, ha llevado adelante 47 especialistas, hemos intervenido de diverso ángulo para decir nuestra opinión. Me pareció eso muy democrático y es un archivamiento sensato que nos aleja de ese riesgo inminente en el que podía haber estado el país y licuarse una bomba de tiempo que nadie ha querido, y por eso debemos rescatar el archivamiento. Posición planteada. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. De hecho, el Congreso lo que ha hecho es archivar este acuerdo. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Oh, ¿qué está pasando en Acción Popular? Hay 4 precandidatos, vamos a hablar con uno de ellos, el que no se esperaba de repente, Luis Enrique Gálvez de la Puente, precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Lampa. Regresamos.
Bueno, finalmente Acción Popular tendrá 4 precandidatos presidenciales que son Edmundo del Águila, Alfredo Barnechea, Johnny Lescano y Luis Enrique Gálvez de la Puente, ex secretario general del partido, por supuesto, Luis Enrique Gálvez, que es el 4º entonces precandidato presidencial en estas elecciones internas que sin duda pues bueno, tendrán mucho que decir. ¿Cómo está, señor Gálvez de la Puente? Gracias por estar con nosotros esta noche. Y cuéntenos, por favor, cómo así se animó a integrar entonces esta parrilla de precandidaturas, como repito, 4 para Acción Popular. Sí, muy buenas noches, Enrique. Yo soy un militante de Acción Popular de hace 41 años. Así que tengo una formación partidaria tan extensa que obviamente es parte de la carrera política el aspirar a la presidencia de la República en representación de mi partido. Yo he tenido una formación para ello ocupando diferentes cargos directivos en Acción Popular. He sido desde secretario de Juventudes distrital a secretario nacional de Juventudes, luego he sido secretario general nacional del partido y vicepresidente. Además, he sido regidor metropolitano del año 90 al año 95 y presidente de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno de mi partido. Así que tengo la experiencia, tengo, digamos, la trayectoria en el partido para poder aspirar a esta candidatura presidencial y darle pues a mis correligionarios la oportunidad de escoger a un candidato que nace como ellos, de trabajo de la base, un trabajo continuo, ininterrumpido, ¿no es cierto?, de una persona que ha conocido personalmente a Belaúnde, ha tratado, ha conversado con él, ha aprendido de él directamente todo lo que son las vicisitudes y necesidades que se requieren para ser un buen gobernante. En un momento se movió el nombre del ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde como una suerte de candidato de consenso frente a lo que se consideraba podía ser el peligro, entre comillas, para algunos sectores, que el señor Lescano, que aparentemente pues estaría mucho más a la izquierda que la línea clásica, por decirlo de alguna manera, de Acción Popular, asuma la candidatura. Esto al final evidentemente no ha sido así. Hay un riesgo de... no hay, mejor dicho, pregunto, un riesgo de división de sectores con 3 candidaturas de alguna manera que estaría pues al frente del Lescano? No, porque yo no respondo a ninguna de las situaciones que han habido de declinaciones de candidatos. El voceado que fue Víctor Andrés en un momento respondía a sectores distintos del partido a los cuales yo represento y por los cuales yo trabajo. La candidatura, tengo entendido, de Víctor Andrés nació como consecuencia de la declinación de Raúl Díez Canseco y entonces se pensó que él sería pues Víctor Andrés una persona que podría representar de alguna manera esa posición dentro del partido. Pero finalmente la declinación de Raúl ha dado como resultado la candidatura de Edmundo del Águila Herrera y creo que ese sector del partido está encauzado en esa candidatura. Por tanto, no es mi presencia en ninguna manera de dividir más, sino de representar una posición dentro de la Acción Popular. En cuanto a la candidatura de Lescano, efectivamente Lescano es una persona que estaba abocado mucho a lo que son las luchas sociales, la defensa del consumidor. En el Congreso ha tenido una posición muy beligerante en defensa de la lucha contra la corrupción, especialmente contra el fujimorismo, ¿no es cierto? Y eso lo ha destacado, pero para ser presidente de la República no basta ser un buen opositor, se necesita tener una persona que tenga propuestas y tenga la tranquilidad para poder consensuar con amplios sectores políticos nacionales y poder llevar un gobierno pues de ancha base, como siempre lo diseñó Fernando Belaúnde. Interesante que nos informe, no, o que evalúe de alguna manera que la precandidatura del Águila sería en buena medida una consecuencia, ¿no?, del retiro de la precandidatura de Raúl Díez Canseco. Esto quiere decir que de alguna forma pues él representaría ese sector más proempresarial. En resumen, ¿qué cosa es lo que representa Luis Enrique Gálvez de la Puente dentro del universo de Acción Popular? Bueno, no es que yo evalúe que la candidatura del Mundo del Águila represente lo que era la posición que tenía Raúl Díez Canseco, que nace como su declinación. Eso lo ha expresado su propio padre, el Mundo del Águila Modote, quien dijo pues que el jefe de campaña de Raúl Díez Canseco era el Mundo del Águila hijo y que en consecuencia por eso asumía la posta en esa campaña, ¿no? Y en cuanto a mi candidatura, en lo que
que cabe a lo que soy yo dentro del partido. Como le digo, yo no represento a esos sectores, yo represento un sector que nace en una juventud que se afilia al partido en el año 79, cuando estaba en pleno apogeo la campaña presidencial de Belaúnde, jóvenes que entramos al partido por ideales, entramos con mística. Yo me enamoré del partido y de Acción Popular de Belaúnde cuando escuché un mitin de él en una plaza provincia, en la serranía de Cajamarca, en la ciudad de Cajabamba, ¿no? Y entonces yo no entré buscando nada, no buscaba cargos, no buscaba ningún trabajo ni nada en el partido, sino solamente había ese encandilamiento con lo que consideraba una posición ideológica correcta. Además de una persona que en la plaza pública no confrontaba. Yo acostumbrado a esos discursos de izquierda en la universidad, encontré una persona que daba cátedra, hablaba de geografía, de historia, de la cultura andina y de lo que era la hermandad. Creo yo, pues, de que eso fue la forma que entramos muchos en Acción Popular y que en el transcurso de los años hemos crecido, tanto en conocimiento como en capacidad dirigencial, y quiero representarlos yo en esta candidatura, pues, para demostrar que Acción Popular tiene cantera, ¿no? Gente que nace de la propia institución y que no se requiere importar candidatos de fuera. Hablando del señor del Águila, Morotel acaba de firmar un comunicado con otros personajes políticos en los cuales de alguna manera pues incluso, en fin, casi que se inclinarían por la posibilidad de una vacancia presidencial, ya que el presidente Vizcarra no ha tenido pues una relación de lo más armoniosa con sectores de la bancada de Acción Popular. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo soy muy crítico del presidente Vizcarra. Yo no creo que esté haciendo una buena gestión y también esté afrontando, como debiera afrontar, la seria denuncia que hay en su contra, ¿no es cierto? Pero estas están sujetas a una investigación por el Ministerio Público. Y perturbar esa investigación en el Ministerio Público con una moción de vacancia en estos momentos en que todavía no está fehacientemente comprobada la comisión de un delito como el que se le imputa, solo hay colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores que han dado los indicios suficientes como para ver que habría habido a la comisión de un delito. Creo que no es conveniente, más aún cuando estamos entrando pues a un proceso electoral. Y creo que eso es lo que busca Vizcarra, confrontar más, porque él es el que ha salido a decir ahora de que un representante de Acción Popular le pidió que se postergaran las elecciones, pero dice que se había hecho eso en el mes de abril, cuando estaba la pandemia en pleno crecimiento. Y entonces la saca de contexto y la hace ver como que hoy día estuviera interesado alguien en hacer una suspensión o postergación de las elecciones. Nunca en Acción Popular se ha debatido ese hecho. Si alguien habló con él, habrá sido pues en una conversación algo coloquial, algo de momento, alguna especulación, ¿no? Pero no sé cómo lo saca ahora. Y lo saca con una intención. La intención es perjudicar a Acción Popular, perjudicar al presidente del Congreso, haciéndolo ver como una persona que está buscando llegar a la presidencia por la ventana. Y eso no es así. Bien. El mandato constitucional dice que en caso de renuncia o vacancia del presidente, asume el presidente del Congreso. Nadie está buscando ni su renuncia ni su vacancia en parte de Acción Popular. El partido se mantiene en una posición de defensa del orden constitucional. Si las acciones propias de Vizcarra generan la vacancia o su denuncia, será él el único responsable y no puede estar imputándole eso a los congresistas que están recibiendo toda esta información muy grave sobre el comportamiento que ha tenido cuando fue gobernador regional. Gracias, Luis Enrique Gálvez de la Puente, precandidato a la presidencia de la República por Acción Popular. Vamos a regresar con Miguel Figalo, él es economista, por supuesto, director de proyectos de apoyo consultoría, a propósito de este fallo que se supone que corregía las importantes distorsiones en los costos de electricidad. ¿Qué es lo que viene por delante? Regresamos después de la pausa. Un tema que hemos seguido, ¿no?, en este programa es la decisión, y la seguimos incluso antes, del Poder Judicial de anular un decreto supremo que, según especialistas, distorsionaba las tarifas eléctricas. En resumen, lo que hacía es que un porcentaje de usuarios de a pie, 8,5 millones de familias nada menos, pagaran un exceso de 212 millones de soles en los últimos años, porque lo que había hecho este decreto supremo era darle a empresas generadoras la facultad, de alguna manera, de no declarar ciertos costos fijos relacionados con la generación de energía mediante gas.
Los especialistas o un número de especialistas han dicho que esto va a beneficiar al público. Miguel Figalo, que es economista, director de proyectos de apoyo consultoría, tiene una opinión distinta que le agradecemos, por favor, que nos explique rápidamente y de la forma más sucinta posible. Miguel, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Por supuesto, en realidad el efecto es contrario al que has mencionado. La sentencia lo que hace es eliminar un decreto supremo que fijaba un precio mínimo de gas natural, ¿no? Que para que las empresas no declararan debajo de ese mínimo y que represente todos los costos variables de producción. Al eliminarse esto y poder potencialmente incluir todos los costos no solo variables, sino fijos, lo que va a hacer es que los precios de corto plazo se disparen 40% hacia arriba, afectando eventualmente a nuestros recibos de luz. ¿Cómo, según usted, esto cambia? Porque lo que se ha dicho es que incluso grandes empresas estaban pagando tarifas de luz mucho más reducidas que las que, repito, pues cualquier ciudadano de a pie. Sí, mire, sí, nosotros hemos visto los precios de generación desde el 2007 hasta la fecha, y en todo ese periodo los precios del mercado residencial, de los usuarios, sí, ha sido menor que el precio de las empresas. Solo en los últimos años, y por un tema coyuntural, en realidad, por una sobreoferta que se generó, esta relación se invirtió, ¿no? Lo que sucedió, si bien recuerdas, Enrique, es que se diseñó un montón de hidroeléctricas en la época de Alan García, se previó que iban a haber un conjunto de proyectos mineros, como Conga, por ejemplo, que no salió en el 2016, y esto hizo que la capacidad de reserva que teníamos pase de alrededor de 30% a un 70% solo en este año. La sobreoferta lo que generó es que los precios de las empresas que se ajustan más rápidamente a los cambios en el mercado suban automáticamente y se inviertan, ¿no? Bajen los precios de las empresas y el precio de los usuarios se mantenga. Eso es lo que ha pasado en los últimos años, pero en realidad los usuarios residenciales pagan en contextos normales un precio menor por generación que las empresas. ¿Este supuesto exceso de 212 millones entonces estaría mal calculado? Sí, en realidad es un cálculo tomando supuestos erróneos, ¿no? Hay que ver toda la historia completa y hay que ver a qué se debe. Como te digo, el tema al final se ha debido a temas coyunturales, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que claramente el precio de la energía va a subir. Y si bien esto no va a afectar al usuario inmediatamente después, o sea, la sentencia mañana, los precios se van a mantener, lo que sucede es que en el 2024 se vencen alrededor de 2/3 partes de los contratos de las que tienen las distribuidoras con las generadoras. Al momento de renegociar es que se van a aumentar los precios y es donde nosotros vamos a terminar pagando precios más altos por 15 a 20 años de los que podríamos pagar si este cambio no se efectúa. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, cuando señala que el precio de la energía eléctrica residencial no se incrementará, ¿se está quedando probablemente en este primer estado? De hecho, el viceministro de Energía ha precisado que en el futuro, cuando los contratos que no va a aumentar hasta que los contratos se renegocian. Eso ha sido una precisión que salió hace 1 o 2 días, si no me equivoco, del viceministro de Energía. Y lo que en realidad convierte esto en un drama es que sí hay capacidad de bajar los precios de la luz. Sí hay estrategias. ¿Cómo sería esto? Esa era exactamente mi última pregunta. ¿Cómo entonces corregir esta supuesta corrección desde su línea? Mira, veamos el caso chileno, que partió hace unos años con precios más altos que nosotros y ahora tiene precios iguales o menores que el que pagamos nosotros, ¿no? El tema es cómo introducimos las nuevas tecnologías al sistema de mercado que tenemos. Los usuarios mismos pueden tener paneles solares en sus casas que los conviertan a su vez en generadoras y que paguen menos precios, por ejemplo. Hay que buscar medidas y estrategias efectivas que ya están funcionando en otros países y que nos ayuden, ¿no? El mismo ministerio tiene una comisión de reforma del sector eléctrico que lo que se debe dedicar, y de hecho ya tiene unos informes preliminares que vale la pena revisar, es no justamente a poner parches, sino a hacer una reforma integral que aproveche este cambio tecnológico y que disminuya al final las tarifas para todos los usuarios. Eso es lo que al final todos queremos. Miguel Figalo, director de proyectos de apoyo consultoría, gracias por expresar este punto de vista, pues distinto sin duda, dentro del debate que se está desarrollando. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
Reitero la noticia de la moción de vacancia por incapacidad moral, la segunda que enfrenta Martín Vizcarra, ha sido recibida en mesa de partes, ha sido ingresada a trámite del Parlamento con 27 firmas de Unión por el Perú, Podemos Perú, Frente Amplio, Acción Popular, son dos, no es solamente Orlando Arapa, también está Rosario Paredes y el no agrupado César González. Como recordábamos, pues está muy lejos de la primera moción de vacancia que ingresó con 65 firmas, tienen apenas un voto más del reglamentario para ser admitido a trámite y obviamente pues veremos cuáles serán las decisiones que implica esto y si de todas maneras va a motivar un debate como el que vimos la vez pasada con la defensa del presidente o su abogado en todo caso. Vamos a ver si eso de todas maneras es la consecuencia ineludible, sobre todo tomando en cuenta pues la posición de varios congresistas que ya había sido expresada en el sentido que no era digamos lo más pertinente discutir una nueva moción de vacancia en estas circunstancias a pesar pues de la gravedad de los casos que se están investigando. Los dejo con esto, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Sigan con una interesante edición de Cuerpo Médico donde se van a ver pues los efectos de la salud mental en medio de esta tan dramática pandemia. Adiós.